Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten un poco más de gente. Hola Angélica, la doña Angie. Bien, acá todo bien. Gracias. Decime si se escucha bien, si puedes avisarme. Mejor. ¿Qué hace Vergesio? Si me puedes decir si se escucha bien. Si se me escucha. Bien, Agu, ¿vos cómo andás? ¿Me puedes decir si me escuchas bien? Joya. Gracias. Gracias Marce. Saludos a José. Gracias. ¿Qué lees? 34. Listo. Ya que me dicen que se escucha bien, vamos a arrancar con el video de esta noche. Hoy ya 28 del 7 del 2020. Hoy está fresco. Hoy va a ser frío. Eh, Como quizás muchos ya saben, eh, el Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida hace videos llevando el mensaje de Dios, ¿sí? Así que, hola Rochi. Oye, se conectó Rochi. Eh, como decía, el mensaje, ¿sí? Así que, y lo está realizando el ministerio sin francos, como digo yo, todos los días en los horarios de las 16, 18, 20 y 22:30. Así que siempre atento ahí. También hay un canal de YouTube llamado Voz de Alerta. Ahí también van a poder encontrar por ahí el que no pudo o no tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo, puede escucharlo por ahí. Ahí dice Rochi que se escucha bien. Eh, Así que nos pueden encontrar por ahí. Como bien dije, el ministerio es Camino de Vida. El apóstol y pastor de esa iglesia, mi pastor, es el apóstol Waldo Cabral y su esposa Karina Ambrico. ¿Sí? Y el que tuvo la oportunidad el domingo de escuchar la prédica del apóstol, o el sermón, como lo quieran llamar, habló de algo conocido, por lo menos por el nombre, que es la fidelidad. ¿No? Felicidad. Fidelidad. Quizás algunos tienen el concepto, quizás otros no. Pero en base a eso, hola Claudia, ahí me dice que se escucha bien. En base a eso, empecé más que nada a leer un poco, a ver qué podía haber, qué podía haber diferente, o cómo Dios me podía dar un mensaje, a mí primeramente, ¿no? Y, y me ponía a leer y veía que en la Biblia había muchas personas, muchos personajes que aparecen, eh,
que hablaban de Dios, quizás lo mencionaban, pero aunque no parezca, habían pocos que eran fieles a lo que, a lo que Dios decía o proponía. Y si quieren hacerlo más simple, lo podemos poner a los fariseos, ¿sí? Muchos los conocen. En la Biblia lo menciona mucho. Y yo veo que en el Nuevo Testamento veo que Jesús siempre se las agarraba con ellos. Claro, porque ellos era el típico, era el puro bla bla. Y, y Dios no estaba buscando eso. El apóstol lo dijo bien claro. Dios está buscando fieles. Personas que a pesar de toda circunstancia que le puedan llegar a venir, la persona esté convencida de quién es, ¿sí? Y los fariseos eran eso. Ese era el tipo de personas que hablaban y no coincidía su vida con lo que por ahí estaban hablando. A tal punto que Jesús un día lo dijo. Dijo, eh, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces ahí tenemos una gran prueba. Y, a eso es lo que yo me basaba. Yo veía, y creo que mayormente algunos se habrá dado cuenta también, que en la Biblia, como bien dije, había muchas personas que mencionaban a Dios, hablaban de Dios o decían ser que creían en Dios, pero ahí nomás quedaba. Y si uno se empieza a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vemos que no por ahí toda persona era encargada de llevar el mensaje de Dios, o no por ahí todas las personas hacían la tarea que Dios decía o mandaba, eran pocos. En su momento fue David, que fue encargado, Moisés, y, y quizás muchas personas conocían de Dios, pero el que se puso la camiseta en ese momento fueron ellos. Y a lo que yo voy, eran pocos. Y si seguimos leyendo, podemos ver también en Daniel, por ahí muchos conocen la historia de Daniel. Eh, Daniel creía en Dios ferventemente, perdón por la palabra, creía bien, creía ciegamente. Y por ahí el que leyó saben que en ese momento donde redacta la historia de Daniel había un rey llamado Nabucodonosor, eh, que para que tengan una idea, el presidente ponerle en ese momento, eh, había elegido personas que querían personas jóvenes, inteligentes, eh, sabias, que sean estudiosas. Y en esa tanda que él estaba pidiendo entró Daniel. Y le cuento así un resumen de la historia, así más o menos se dan cuenta cómo es la diferencia de que por ahí uno es fiel y el otro por ahí solamente cree. Porque si vamos al caso, hay muchas personas que creen en Dios, pero hasta ahí queda. Y vemos a Daniel que, que sí, lo selecciona el rey, el presidente, como quieran ponerle, 2020, presidente. Lo selecciona y trabajaba para el Estado, vamos a decirlo, para el gobierno, para el rey, para lo que quieras el nombre ponerle. Y, y en un momento, este rey tuvo un sueño, dice. Tuvo un sueño y no le gustaba el sueño, dice que no lo dejaba dormir y que hasta tal punto que dijo, tráiganme a todos los magos, sabios, eruditos, los descifrasueños, que quiero que me descifren este sueño. Y bueno, empezaron a traerlos, a los que estaban con él, magos, hechiceros, demás. Y, y bueno, le pidió, miren, necesito que me digan el sueño que tuve, porque la verdad que no me deja dormir y siento que es algo que tengo que saber, decía el rey. Entonces dijo, si, mirá que si no lo descifran, si no me lo dicen, van a morir ustedes y su familia, su descendiente la van a pasar mal, a tal punto. Entonces, saben que ninguno lo pudo hacer. Ninguno de los magos y demás le dijeron, lo que nos estás pidiendo es complicado porque ni siquiera te acuerdas nada de lo que soñaste. Y, y pero y así todo, el rey dijo no, tienen que descifrármelo, si no me lo descifran, ¡pum! Cortamos cabeza. Dicho y hecho, no lo pudieron hacer y cortaron cabeza. Entonces, enojadísimo, el rey Nabucodonosor agarra y dice, ahora por eso maten a todos los sabios, los magos que estén en el pueblo, mátenlos a todos.
en en ese interín, en esa selección que él pidió, estaba Daniel, hijo de Dios, el que hacía las cosas conforme a lo que Dios quería. Lo van a buscar, estaba en su casa. Bueno, el rey dijo que van a morir todos los sabios, los magos y demás, y bueno, vos eres uno de esos. Y tranquilo, por lo que yo noté en la historia, en el pasaje de Daniel, noto que él está tranquilo. Le dice, no, pará, dice, déjame defenderme por lo menos. De qué se me acusa? De por qué me quieren hacer esto? Y ahí le comenta. Dice, mirá, dice, el rey tuvo un sueño, así, 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 y nadie lo pudo descifrar, ni los magos, ni los sabios, ni nada. Entonces, eh, dictó que mueran todos. Y vos eres uno de esos. Le dijo, no, denme un tiempo que que yo lo voy a averiguar. Y bueno, ahí Daniel ora a Dios y le pide que le revele el sueño de Nabucodonosor. Y, y le revela el sueño. Entonces él va, se presenta ante el rey y le dice, mira, yo puedo revelarte el sueño y así por lo menos no nos seguís matando. Deja de matar a las personas y poné pausa que yo le voy a pedir a Dios que me lo revele. Y bueno, el rey hace caso, bueno, por lo menos los que estaban con él, y le da ese tiempo. Y Dios le habla a Daniel y sí, es verdad, le revela el sueño. Se presenta con el rey Daniel y Daniel le cuenta todo el sueño. El sueño es re largo, pueden leerlo en el libro de Daniel, buscarlo así, Daniel ya desde el capítulo 1. ¿Y a qué voy? Yo no me centro tanto en el sueño, sino que, que me centro en la vida personal de Daniel, perdón, de Daniel, que era una persona simple que, imagínense cualquier otra persona que dice creer en Dios o que es hijo de Dios y le viene esta situación, que le golpean la puerta y lo quieren degollar porque solamente es por ser sabio, nada más. Y quizás le dio un poco de miedo, pero lo resolvió, porque él sabía que no había situación complicada que no iba a poder resolver. Y no había situación que Dios no iba a estar en el asunto. Entonces, yo me imagino la secuencia. Y, y él dijo, no, pará, dice, ahí nomás, le paró el carro, déjame que lo consulte con mi papá Dios. Él me va a saber responder. Y si, bueno, si tendré que morir, moriré, pero por lo menos voy a buscarle la vuelta. Y así fue. Y, y, y bueno, una vez que le revela el sueño, que después lo invito a que lo lean, eh, lo perdona y lo pone en un lugar alto, vamos a decir, le da un lugar en el reinado de Nabucodonosor. Ahora, si seguimos leyendo, vemos que aparece el mismo rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo, wow, dijo, ese es tu Dios, como que se sorprendió, porque nadie había podido revelar el sueño. Y se sorprendió, y ahí empezó a saber quién era Dios. Pero no era un fiel, sino que creía nomás por lo que había visto. Acto siguiente, había sido que Daniel tenía tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, Caso similar. Resulta que, misma continuación del mismo libro, de Daniel. Eh, Resulta que el mismo rey Nabucodonosor hace un altar de oro y querían que todos hola, Yani, que todos le rindan culto, que le den oración, imagínense, le den ofrenda, demás. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, sabían que al único que se podían rendir y brindarle oración y adoración era a Dios, a nuestro Creador. ¿Y qué pasó? Uno vio la situación y los buchoneó. Le dijo, mirá que aquellos tres, mirá que no te rinden culto a la estatua que vos hiciste de oro, que está buenísima, todo. Bueno, ellos no lo hacen. Tráiganmelos. Y, y ahí le dijeron, ¿por qué ellos no se le rendían adoración a la estatua del mismo rey que anteriormente un hijo de Dios le había revelado el sueño? El mismo rey. ¿Por qué no se rendían a la estatua que él había hecho? Y bueno, los chicos le dijeron, nosotros solamente rendimos adoración a nuestro Dios eh, y por más que vos no hagas lo que hagas, solamente le vamos a rendir adoración a él. Pero mirá, le dijo el rey que si el que
no se rinde o no le da adoración a esta estatua que yo hice, lo voy a tirar al horno de fuego vivo. Y él dijo, los tres dijeron, o uno de los tres dijeron, mira, hacé lo que quieras, lo que vos nos hagas, Dios nos va a librar. Nuestro Dios nos va a librar. Y dijo, bueno, así. Dice que mandó a prender 3 veces más el horno de fuego, y que los metió a los tres. Eligió soldados grandotes para que lo puedan llevar y los tiraron a los tres. Y Dios ahí estaba, no permitió que se quemen. Y vos decís, bueno, historias que están buenísimas, que la verdad que está para hacer una película. ¿Qué relación por ahí uno puede llegar a tener? Ponerle a mi vida actual o en la que me está escuchando, con las situaciones que por ahí uno puede vivir en este 2020 en adelante. Y es que las situaciones van a venir, las complicadas, en las que hay que tomar decisiones por ahí decisivas o que perjudican a otros. Pero si uno es fiel, va a confiar en Dios cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Cuando las cosas por ahí, no sé, no tienen pinta de buena, igual va a creer en Dios, ¿sí? Aunque por ahí te quieran meter a un horno de fuego y prenderte de fuego, hasta el último momento vas a creer que Dios algo va a hacer. Te haya hablado, no te haya hablado, hayas orado o no, te haya venido la situación de repente o no, no importa. Uno si está convencido, si esa persona es fiel en Dios, vas a ver que algo va a pasar. Que hasta incluso en la Biblia escrito está, que dice que hasta la muerte me es conveniencia si uno es fiel hasta lo último en Dios. Entonces, no importa lo que venga, ¿sí? Si vino una injusticia en tu vida, yo qué sé, te están acusando de algo que no hiciste, eh, lo que sea, hasta lo último, uno que sabe que Dios está con él, sabe que lo verdadero y lo justo está de su lado. Entonces, no importa lo que pase, no importa lo tan malo que sea, sabemos que Dios va a responder en algún momento, que no nos abandonó en ningún momento. ¿Por qué? Porque dice en su palabra que Él es fiel, que fiel es Dios, dice la palabra. Entonces, la fidelidad de Dios hacia nosotros hace que no nos va a abandonar en ningún momento. Ya te digo, no importa cuál sea la circunstancia. Como ahí pasó, bien ahí. Lo iban a meter al horno de fuego. Quizás, ellos decían, quizás me voy a morir en el horno de fuego, no sé. Pero yo creo que mi Dios me va a salvar. Lo dijeron. Pero si tengo que morir en el horno por a causa de Dios, lo voy a hacer. No había drama, ellos no tenían problema. Lo mismo pasó con Daniel. A Daniel cuando lo vinieron a buscar para matarlo porque era sabio, solamente porque era sabio, él dijo, pará, no hay drama lo que vos me querés hacer, pero déjame que lo consulte a Dios, si puedo, dijo. Y no hay problema, le dijeron, listo. Entonces, la persona que es fiel a Dios, no importa si las iglesias están cerradas, eh, yo qué sé, si pasa algo en la cual tus ideales, tus conceptos en lo que sos en Dios, vienen en contra, vos vas a pelearlo igual. A vos no te va a convencer otra cosa, ¿sí? Vos sos convencido de quién sos. Y eso solamente lo hacen los fieles. La, la semana pasada hablamos de Moisés. La congregación entera hablaron de Moisés, de cuando estaba en el desierto. Y hubo una parte ahí que estuvo buena, que tenían sed, dice. Ahí me acuerdo del versículo bien claro. Que tenían sed. Y que le pidieron a Moisés que haga algo. Y Moisés le dice, no, pará, dice. Así como Dios me escucha a mí, también lo puede escuchar a ustedes. Y ahí está la diferencia, ¿sí? Que por ahí no es, el que por ahí cree en Dios, como por ahí todo el pueblo que había estado en el desierto, el pueblo de Israel que estaba en el desierto, ellos creían en Dios, sabían porque Dios había hecho de todo, ya había abierto el mar, había inundado ahí a los soldados que los perseguían, había hecho muchas cosas si uno lee la parte de, de Moisés cuando libera al pueblo, había hecho muchas cosas, pero ni así, y todos se animaban a creer fervientemente y serle fiel a Dios, sino que siempre estaban dependiendo de Moisés. Y Moisés les enseñaba, les quería enseñar, ustedes pueden ser fiel igual que yo. Ustedes pueden seguir a Dios con sus convencimientos, con su oración, pueden hacer lo mismo que yo hago, pero no. Solamente querían ver para creer, por así decirlo. Pero eso a veces no alcanza. Tus ideales, tu convicción que vos creas en Dios es lo que te hace ser hijo de Dios. Uno está convencido de que es hijo de Dios. Y entonces en base a eso, no importa lo que venga. Puede venir lo que sea. Yo qué sé, una tormenta,
van a venir a tu casa a querer, no sé, eh, eh, yo qué sé, a venir como a Daniel, los va a venir a tu casa para matarte, pero vos vas a estar tranquilo, ¿sí? No, quizás tengas tus errores como yo, quizás también lo tengas, y no reaccione a la primera situación bien, pero no quiere decir que Dios no va a estar conmigo y si uno es fiel en Dios, va a saber resolverlo, va a saber entender, porque uno cuando está en Dios, el Espíritu Santo lo ministra, le habla, le dice, mira, acá te equivocaste, reaccionaste mal, puedes hacerlo así, fíjate. La misma historia está en Jonás, por ahí si uno la conoce. eh, a Jonás Dios le dio una tarea, le dijo, ve y llévale un mensaje al pueblo. Hay un pueblo que está haciendo todas las cosas mal, llévale el mensaje para que se arrepientan de lo que hagan porque yo los voy a destruir. Y él como que se asustó, dijo, bueno, voy, pero no voy, se fue para el otro lado, como que se asustó. Y ahí pasó de todo, hubo personas que se fue a un barco, dice, que se zarpó a un barco a otra ciudad, nada que ver. Y allá en ese barco cuando estaba, que estaba durmiendo, dice que se levantó una tempestad y que y que parecía que se venía el mar abajo, iba a inundar el barco, y la gente de ahí no sabía lo que estaba pasando, y dice que lo agarró a Jonás y le preguntaron qué había pasado, por qué había pasado eso, ya sospechaban de él, y él le confiesa y dice, no, es Dios, porque yo tenía que hacer una tarea y no la hice. Entonces dice que los del barco se pusieron a orar diciéndole qué hacían con él, porque, por qué tenían que pagar por la culpa de él. Y entonces, bueno, ahí cuando dice, bueno, tírenme a mí, que es por culpa mía, lo tiran, se lo traga un pez, es historia conocida, pero te la cuento, se lo traga un pez y ahí dentro de la ballena del pez él empieza a recapacitar, se da cuenta que hizo mal y que le pide a Dios que le dé otra oportunidad. Y así fue, él le da otra oportunidad, él va al pueblo, predica como Dios le dice, y hacen ofrendas, no podían comer, dice, no podían beber, hasta que Dios por ahí decida de lo que iba a hacer, y fue así. Entonces, esa persona, aunque no parezca al principio, veamos que Jonás por ahí, vos decís, ese no es fiel, hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo, pero después se arrepintió, ¿sí? Revió las cosas, y lo hizo como Dios le pidió. Entonces, quizás sí, por ahí pensó de una manera que era incorrecta, pero no cambió lo que él era. Porque él así todo, sabía que Dios lo escuchaba, sabía que Dios estaba ahí, sabía que él se había equivocado y fue a la fuente de vuelta. Entonces, para ir más o menos enfocándolo, a veces cuesta ser fiel cuando por ahí viene una circunstancia, ¿sí? Por ahí viene una circunstancia injusta o llega un momento donde tenemos que decir la verdad y la verdad por ahí no está tan buena pero si vos no decís la verdad por ahí zafás, entonces como que pensás, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no, el que es fiel a Dios siempre, por más que sea lo que venga, sea malo, sea bueno, va a hacer lo que Dios le dice. Y ya te digo, se puede equivocar, puede agarrar por otro lado, pero después busca la manera de remontarlo, de ver cómo hacerlo para que las cosas salgan como Dios le dice. Entonces, como bien decía Lapo el domingo, eh, personas que creen en Dios o que hablan así, hay muchas, ¿sí? Pero fieles hay pocos. Y a tal punto que dice que cuando vino Jesús buscó 12. Y de 11 12 salió 11 bueno, y después 12 pero vino a buscar 12 fieles. Y, y bueno, eran los 12 discípulos. Pero como verás, la Biblia está llena de personas, de personajes que hablan mucho de Dios, pero fíjense bien que hay pocos fieles, ¿sí? Muchas personas iban por el milagro, muchas personas eh, iban por lo que por ahí Jesús hacía en ese momento, pero pocas eran fieles, ¿sí? Entonces hoy hay que entender eso, que la circunstancia a veces que uno piensa que es adversa, que si no me pudo tocar a mí, ¿por qué a mí? Si yo hago las cosas bien, no tiene nada que ver, porque ahí con la circunstancia adversa vas a entender, si te da dio la oportunidad, vas a poder entender eh, qué tan fiel le sos a Dios, ¿sí? Cómo resolver la situación, cómo reaccionas, ¿eh? Te equivocás, eh, mandás todo, pateás todo, maldecís a todo el mundo, yo qué sé.
haces las cosas de otra manera. O reaccionás diciendo, no importa, esta situación me vino, pero no es el fin del todo. Vamos a Dios y algo tiene que pasar. Eh, Espero que le haya quedado y no lo haya eh, enredado un poco, pero Dios, lo bien dijo el apóstol el domingo, Dios está buscando fieles, ¿sí? Fieles que no importe la circunstancia, no importa la situación, lo sigan a Él, ¿sí? Lo sigan, lo sigan, lo sigan. Que estén convencidos tanto desde el corazón y eso lo va a llevar a sus actos, ¿no? Pero estén convencidos de que Dios es Dios y que nosotros somos sus hijos. Así que gracias por estar ahí del otro lado, conectado como siempre. Ya saben, mañana a partir de las 16, 18, 20 y 22:30 horas eh, van a haber más predicadores trayendo un mensaje para que no te caigas por ahí, vos que estás del otro lado, si, o por ahí no entendías ciertas cosas. Si esto sucede, si hay gente de parte de Dios que está trayendo mensajes, porque Dios te quiere hablar, ¿sí? Así como me habla a mí, yo creo que el mensaje también fue para mí, eh, en cierta medida. Así que contento por la oportunidad y muchas gracias. Conéctense, nos vemos en la próxima.